Para hablar del tema está con nosotros Uki Vespadas, consejero del INE. Gracias, consejero, por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. ¿Qué pasó ayer, consejero, en el seno de este consejo del INE y la discusión por estas atribuciones que se le dieron a la consejera presidenta? Bueno, un grupo de 6 colegas presentó una propuesta para que el instituto elevara una controversia constitucional ante la Corte para combatir la reforma, la microreforma electoral que se metió de contrabando en la reforma judicial y que efectivamente modifica, no tanto, a ver, indirectamente sí, los poderes de la presidenta, pero sobre todo, de manera inmediata, los poderes de la Junta General Ejecutiva, dándole responsabilidades que al día de hoy corresponden al Consejo General. En su caso particular, ¿cuál es su postura, consejero? Bueno, mi postura es que esa reforma legal tiene visos serios de ilegalidad. Se hizo de manera que no corresponde al proceso legislativo como una reforma de ese tipo debe corresponder. Se hizo un añadido de última hora al dictamen sobre la reforma judicial que no guardaba ninguna relación con esta. Adicionalmente, en el fondo, esta reforma va a contrapelo del proceso de construcción del Instituto Nacional Electoral, en donde gradualmente se fueron superando las condiciones de mandato único desde el Poder Ejecutivo, con grandes poderes para el secretario de Gobernación, hasta un modelo que estructuralmente incluye una diversidad de elementos, de los cuales se eligen 11 consejeros, y les atribuye la facultad de elegir por mayoría calificada a funcionarios de alto nivel del instituto y a tomar las decisiones fundamentales del Instituto Nacional Electoral. Es decir, esta reforma me parece que es una reforma lamentable. El otro punto es que el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el INE como consecuencia, no tienen facultad constitucional para controvertir una reforma legal. La atribución constitucional para controvertir reformas legales en materia electoral corresponde a los partidos políticos a través de una acción de inconstitucionalidad. Es decir, en mi opinión, el reclamo de estos 6 colegas en cuanto al fondo es correcto. Sin embargo, hay que admitir que los consejeros del INE no tenemos un instrumento constitucional para querellarnos sobre esto ante la Corte. Eso no quiere decir que la decisión legislativa no pueda elevarse a la Corte, pero corresponde eso a los partidos políticos. Sí, a los partidos políticos. Ahora, para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿por qué es importante, desde su punto de vista, que las direcciones del Instituto Nacional Electoral, los directores de área, sean nombrados por consenso y no quede como una única decisión de la consejera presidenta? Pues porque de esa manera las figuras que resulten en estos cargos cuentan con el aval de una diversidad de opiniones de personas que fueron designadas por 3 legislaturas, lo cual contribuye, pues primero a una solidez en la designación de estos cargos, que son cargos que tienen tareas muy importantes y a veces muy duras, por ejemplo, frente a los partidos políticos, que sean resultado del nombramiento de un colegiado en lugar de el de una sola persona, le da fortaleza a estos nombramientos. Adicionalmente, la diversidad de voluntades que converjan en esto, revela la pluralidad de opiniones que hay al interior del Consejo General. Ahora, en medio de todo esto, pues usted lo dice, se hicieron modificaciones, se va de cachirul esta reforma y viene un reto muy importante el próximo año para el instituto, que es organizar por primera ocasión la elección de las personas integrantes del Poder Judicial. ¿Ve usted algún conflicto en el horizonte o que más bien este conflicto que ya hay
prevalezca en el horizonte y que pueda afectar a esta organización? A ver, de manera inmediata, no hay nada que parezca así, pero bueno, en el desarrollo mismo del proceso podrían surgir cosas, especialmente si hubiera contradicciones entre la opinión de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General. Esto sería algo realmente indeseable, porque el Consejo General, si bien algunas de sus atribuciones a través de esta reforma legal pasan a ser de la Junta General Ejecutiva, lo cierto es que las grandes decisiones, las grandes facultades de decisión, de reglamentación y de dirigir el trabajo del instituto están en el Consejo. Entonces, esto sería un riesgo real y que espero podamos tener la madurez suficiente para evitarlo al interior del Consejo. En cuanto a las designaciones de los directores, francamente no, en lo técnico no hay una diferencia porque los responsables de despacho y los directores nombrados por el Consejo tienen exactamente las mismas facultades, es decir, no hay nada que un responsable de despacho no pueda hacer y que sí pudiera hacer un director, de forma tal que el aparato técnico se mantiene íntegro. Esto es así porque las disposiciones electorales, el diseño del instituto, prevé que pudiera no haber consenso en la designación de directores y para esa circunstancia sí dota a la presidenta de facultades para designar responsables del despacho. En ese sentido, la reforma lo único que hace es modificar el carácter del nombramiento de responsable de despacho a director, algo que no tiene, reitero, ninguna implicación operativa. El problema está en lo otro, con este mecanismo la Junta General Ejecutiva se conformaría por directores que eventualmente podrían ser nombrados de manera única por la presidenta o el presidente y que en consecuencia excluirían la opinión y la diversidad de opiniones y perspectivas del conjunto de los consejeros. Por otro lado, también hay que decir que este debate nos remite a un problema que ya se va añejando en el instituto, y es que estas designaciones, si bien son votadas solo por los consejeros, en realidad tendrían que ser consideradas por todo el Consejo, y eso incluye a los partidos políticos. En la práctica esto no ocurre así. Los acuerdos sobre las direcciones se toman solamente por los consejeros y los otros integrantes del Consejo nunca son consultados. Eso es algo que también deberíamos revisar, no en términos legales, sino en términos de las prácticas del Instituto Electoral. Finalmente, le preguntaría a propósito de esto último que me decía el consejero, ¿qué opinión le merece lo que mencionó ayer la propia consejera, diciendo los convoqué a que esto no sucediera, que esperáramos que había una consulta de la Corte? Y dice también, no nos preocupemos, vendrán tiempos un poquito incluso peores que están siendo provocados por 6 consejeros que ponen a la luz al INE de manera incorrecta. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, a ver, ha habido una diferencia entre, se han conformado para temas muy importantes 2 grupos dentro del Consejo. Esto no es un secreto. Y bueno, pues lo que vimos ayer fue otra vez este choque de perspectivas políticas en cuanto a la manera como el instituto debe actuar, y de ahí resultó esta votación de 6-5. Y bueno, sobre la perspectiva de tiempos peores, pues no me correspondería a mí emitir una opinión sobre esto. Creo que sería la propia presidenta quien tendría que particularizar. Si fuera el caso, probablemente haya sido, digamos, una figura más bien retórica para expresar que pues no podemos tener la certeza de que hemos llegado a los momentos más complejos en el desarrollo de las tareas del instituto, pero reitero, esto es una pues especulación estrictamente personal mía que no tiene que ver con lo que haya querido o no decir la presidenta del instituto. Muy bien. Gracias, consejero. Muchas gracias por esta entrevista, muy amable. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno.